Hoy, en Desde la Sombra, Italia, dirigida por un primer ministro no elegido, devastado por una crisis económica, el desempleo endémico y el aumento de los suicidios, ha entrado en el espiral de la muerte. Esta es una realidad y no hay fin a la vista a una crisis más devastadora desde el desplome financiero de los bancos Bardi y Peruzzi de 1345. La terapia de equilibrio presupuestario del primer ministro Mario Monti ha provocado una peligrosa recesión industrial y un colapso del mercado interior. La gravísima crisis económica ha desencadenado una crisis social que dará lugar a un terremoto político en las próximas elecciones generales en la primavera 2013. El partido populista de cómico Beppe Grillo hizo una apuesta segura para convertirse en el mayor grupo parlamentario, pero no va a poder gobernar en solitario. Sin el apoyo político, Grillo e Italia se enfrentan al abismo de la anarquía. ¿Quién manda? ¿Quién controla a los que son aparentemente al mando? ¿Quién es Mario Monti? ¿Quién lo puso en la posición del poder? ¿Cuáles son los planes de la oligarquía financiera para Italia? En un minuto estaremos con Claudio Celani, un economista y experto de geopolítica, pero primero salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre la crisis en Italia. El presidente de Italia. El presidente del Banco Europeo. El presidente de Italia. Pues italiano ¿no? Jefazo de político. Ni idea. Es de Italia. De la Comunidad Europea. Me suena, pero no sé quién es. El presidente, ¿no? El socio fundador. Cuando España, un poco antes. Ni idea. Sería el año 74, 75. En el año 39. La lira, ¿no? La lira. Lira. La lira, ¿no? ¿La lira? Peseta, ¿no? La lira, la lira. La lira. Lira. ¿El marco? Claudio, bienvenido al programa. ¿Quién es Mario Monti y si en tu opinión Monti se ha convertido en un dictador no elegido del país? Bueno, Mario Monti es una marioneta. Creo que esta es la definición más técnica de lo que es. Yo le llamo marioneta porque así es como se dice también en italiano. La oligarquía financiera europea le eligió como el hombre que liquidaría la economía italiana desde el pasado verano. Llegó al poder principalmente debido a las presiones del Banco Central Europeo. De modo que si quieres el nombre de quien designó a Mario Monti para su cargo, ese es Mario Draghi. Mario Monti es un excomisario europeo de Mercado Interior, Servicios Financieros y Fiscalidad, y también el comisario europeo de Competencia. Además, es miembro de pleno derecho del Grupo Bilderberg, una organización extremadamente privada. Su papel dentro de Bilderberg es muy importante para entender el mecanismo de Monti como primer ministro italiano. Bilderberg no es una sociedad secreta, sino más bien una realidad conspirativa. Fue un elemento muy importante de las estructuras oligárquicas durante la época de la Guerra Fría. Y eso, en sí mismo, es un factor vital porque se trataba de un vehículo mediante el cual los intereses privados financieros oligárquicos fueron capaces de imponer sus políticas a lo que son nominalmente los gobiernos soberanos. La idea tras cada encuentro Bilderberg es la creación de lo que ellos mismos llaman la aristocracia del propósito entre élites europeos y norteamericanas con vistas a gestionar
el planeta Tierra de la mejor forma posible. En otras palabras, la creación de una red global de cárteles gigantescos, más poderosos que cualquier nación, cualquier gobierno de la Tierra, destinados a controlar las necesidades vitales del resto de la humanidad. Y Monti es el producto, la criatura de esta telaraña virtual de intereses financieros, políticos, económicos e industriales entrelazados alrededor de su núcleo, el modelo fondi ultramontano veneciano. Mario Monti llegó a convertirse en el primer ministro después de un golpe silencioso en Italia. Claudio, ¿quién está detrás de este golpe? Hay que entender que los oligarcas europeos, los bancos centrales europeos, el actual sistema de bancos centrales europeos está dirigido por el Banco Central Europeo. Pero la clase política que ha estado todo el tiempo apoyando todo esto se enfrenta a la peor crisis económica que hayamos visto nunca, con los mismos métodos que se utilizaron ya en Europa en los años 1930, provocando el acceso de Hitler y de Mussolini al poder. Así que por una parte están llevando a cabo una política hiperinflacionista que no es más que un rescate financiero de una cantidad gigantesca de deuda impagable para salvar a los bancos. Y por otra parte están aplicando una austeridad criminal, semejante en sus políticas a las aplicadas en Alemania por el canciller Heinrich Brüning, que le abrieron las puertas a Hitler. Para ello, sus obstáculos principales son los gobiernos electos, la democracia representativa, los parlamentos. Por eso pusieron en el poder a Mario Monti para llevar a cabo estas políticas y suprimir la democracia parlamentaria. Claudio, ¿cuáles son los objetivos de los conspiradores? Ellos tienen sus planes y sus objetivos. Si serán capaces de cumplirlos es otra cuestión. Probablemente el 90% de los participantes en este juego ignoran lo que está haciendo. Pero en la cima, cuando hablo de la oligarquía europea, hablo de un muy antiguo sistema de poder debilitado por el sistema de las naciones-estado y de la democracia constitucional, pero nunca desaparecido. Están más fuertes que antes. Están llevando a cabo una política de poder hegemónico, a nivel mundial, podríamos decir. Quieren instalar un gobierno mundial, como un imperio, con la diferencia que no tendrá el aspecto de los antiguos imperios. No habrá una nación dominadora, como por ejemplo en el Imperio Británico. Pero habrá un imperio dominado y gobernado por los intereses privados, por los intereses financieros privados. Es lo que tú llamas el imperio invisible. Su objetivo es controlar los recursos naturales y matar a amplios sectores de la población mundial, porque quieren quedarse ellos con todos los recursos. Por tanto, pretenden eliminar a una gran parte de la población mundial en la medida en que ésta amenaza su dominio sobre estos recursos mundiales. Ojo, no se trata de un gobierno mundial o un nuevo orden mundial, como mucha gente cree equivocadamente. Más bien, la ideología es de una empresa mundial S.A. En el año 1968, durante un encuentro del Club Bilderberg en Canadá, George Ball, que por aquel entonces era secretario de Asuntos Económicos con JFK, y Lyndon Johnson, presentó un resumen de las ventajas de un nuevo orden económico mundial neocolonialista, fundamentando en el concepto de empresa mundial, y describió algunos de los obstáculos que debían eliminarse para su consecución exitosa. Según Ball,
El primer y más importante aspecto que tenía que eliminarse era la arcaica estructura política del Estado-nación. La superioridad del Estado-nación sobre cualquier otra composición social ha sido el impacto provocado por la lucha de las naciones-Estado soberanas basadas en el principio de bienestar general. Este fenómeno ha creado aquellas condiciones sociales y físicas que son indispensables para impulsar los descubrimientos científicos y el progreso tecnológico de la sociedad. El aumento de la población desde los niveles vistos en el siglo XIV hasta los niveles de hoy no hubiera sido posible sin un impacto producido por un mundo en libertad generado por la aparición de Estado-naciones en al menos unos cuantos casos. La facción oligárquica que apoya a Monti insiste que Italia debe aceptar la idea de perder 50% de su industria debido a la globalización y la externalización. Este significa desempleo masivo y el colapso físico-económico del país. Preguntamos la opinión de nuestro experto. Es exactamente lo que dices. Para entender todo esto mejor, tenemos que tener en cuenta los hechos que se dan históricamente en España y en otros países. Tenemos que tratar con una élite que no se considera a sí misma italiana. Piensan de ellos mismos que tienen una identidad que en los tiempos antiguos se hubiera llamado cosmopolita. No sienten la menor identificación con la cultura italiana. Odian profundamente al pueblo italiano. Prefieren hablar inglés, aunque no lo digan. Pero si alguna vez te has fijado en lo que dice Mario Monti sobre el sistema político italiano, habrás visto el odio saliendo de su boca. Es una versión moderna de una ideología que impregna a toda esta gente, a Mario Monti, a Mario Draghi, e incluye al presidente del país, Napolitano, a quien cito porque es el amo de las marionetas a nivel nacional, dado que fue él quien designó a Monti y le convirtió en senador un día antes de nombrarle presidente del gobierno. Esta gente está obsesionada con el modelo utópico publicado en 1944 por el grupo que rodeaba a Altiero Spinelli. Spinelli es un fundador del movimiento federalista europeo. Cuando publicó su folleto llamado Manifesto, se encontraba confinado en una isla por Mussolini porque era opositor a Mussolini. En este manifiesto escribió que la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento aún no había terminado, era la consecuencia de una única cosa: la institución de la nación-Estado. Escribió que las naciones-Estado provocan guerras de manera intrínseca y, por tanto, para tener paz después de la guerra, deberían abolirse las naciones-Estado y construir unos Estados unidos europeos. Es lo mismo que se promulgó en Gran Bretaña cuando los británicos se dieron cuenta de que necesitaban otra forma de perpetuar su imperio financiero. Para ello, aprovecharon la figura de H.G. Wells y de su libro La vida futura. Esta es la ideología que domina a toda esa gente hoy en día. De hecho, el esquema para un superestado europeo bajo mando oligárquico privado fue la piedra angular para todos los movimientos fascistas del siglo XX en Europa, desde el movimiento sinárquico original hasta Hitler, Mussolini, pasando por la Unión Paneuropea o la Europa-Nación de Sir Oswald Mosley. En cada instancia,
El plan implicaba una dictadura imperial desde la cima en todo el territorio europeo, administrada a través de la estructura del poder descentralizada, estrangulando a la nación-estado y atacando su vitalidad. ¿Cuál ha sido el papel de las agencias de calificación del crédito en la elección, o más bien selección a dedo, de Monti como primer ministro de Italia? Preguntamos a nuestro experto. Han jugado un papel principal, naturalmente. Moody ha actuado de una manera muy política, muy oportuna. Moody ha degradado la deuda italiana en fases políticas clave de la historia italiana. Esto se remonta a 1992, cuando empezó todo. En 1992, Italia formaba parte del sistema monetario europeo y seguía teniendo soberanía monetaria. Hubo una lucha política en Italia en el sentido de si debía unirse al euro definitivamente o mantenerse al margen como Gran Bretaña. Elegimos lo mismo que Gran Bretaña, quedarnos dentro con posibilidades de salir. Mientras se desarrollaba esta lucha, se utilizó a Moody para enriquecer a los especuladores italianos, de modo que Moody degradó la deuda italiana. Luego, en el verano de 1992, se lanzó una operación especulativa masiva por parte de George Soros contra la moneda italiana y también contra la libra esterlina. Fue un programa político destinado a que Italia aceptara el euro para obligar a Italia a unirse al euro, y visto desde el punto de vista europeo, a que darse cuenta de que la entrada de Italia en el euro era una condición necesaria para convencer también a Alemania. El euro fue un complot geopolítico para frenar el desarrollo alemán y frenar la cooperación alemana con los países del este y Rusia. Ahora, como un punto aparte, los organismos como Moody's, Fitch y Standard & Poor's son empresas privadas al servicio de la oligarquía financiera internacional. No son ni han sido nunca organizaciones independientes. Los fallos de las agencias de calificación crediticia fueron elementos esenciales que llevaron a Italia a una destrucción financiera sin precedentes. Los valores relacionados con hipotecas en el corazón de la crisis no podrían haber sido comercializados y vendidos sin el sello de aprobación de las agencias de calificación de crédito. Otra persona clave en nuestra historia es Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Según tú, Claudio, ¿Draghi está llevando a cabo la lirización de euro o más bien es un agente del Imperio Británico? Mario Draghi era un don nadie, que había hecho una oscura carrera en Italia. Pero su auténtico poder empezó en 1992 cuando le nombraron director general del Tesoro. Como miembro del gobierno, participó en la famosa reunión que has mencionado, el 2 de junio de 1992, a bordo del yate real inglés el Britannia. Esta reunión fue organizada por los inversores británicos, es decir, los de la City de Londres, para decirles a los italianos cómo tenían que privatizar sus gigantescas industrias públicas. En ese momento, casi el 50% de la economía italiana formaba parte del sector público. En parte era una industria muy buena, muy productiva, y en parte no tanto. El sector tenía una deuda gigantesca, pero esta deuda podía gestionarse.
En aquella reunión a bordo del Britannia, Draghi, junto con los banqueros de la City londinense y otros directivos italianos, discutieron cómo privatizar la industria italiana, cómo crear un mercado financiero en Italia mediante las privatizaciones. Es decir, se venden las empresas, se venden las acciones y por tanto la bolsa en Italia crece debido a esta demanda de capital. Ahora bien, ¿de dónde saldría el dinero? Parte vino del extranjero. La City de Londres jugó un papel principal en esto porque compró muchas de estas empresas públicas italianas. Y después, a las familias italianas se les dijo que no compraran más deuda, sino que compraran estas acciones porque reportaban un mayor interés. Y esto es lo que hicieron, a consecuencia de lo cual la deuda italiana creció y de nacional pasó a ser internacional. Las familias italianas jugaron a la bolsa y así se formó la burbuja de Internet que al final acabó estallando. A consecuencia de lo cual las familias italianas perdieron algo así como 200.000 millones en total en esta crisis. Todo esto fue planeado por Draghi, por el primer ministro de la época Ciampi y por Romano Prodi, por entonces presidente del IDI, el mayor holding público. Discúlpame, Claudio, por favor, sigue. Así es como empezó la carrera de Mario Draghi. Después de esa reunión le nombraron presidente del Comité para las Privatizaciones y en este cargo supervisó todas las privatizaciones durante 10 años. Después de aquello, entró a trabajar para Goldman Sachs. Después de 2 años en Goldman Sachs, le llamaron del Banco Central Italiano. Siendo él presidente del Banco de Italia, Sarkozy vino a Italia, se reunió con Berlusconi y de esta reunión salió la noticia de que Mario Draghi era el principal candidato de ambos para ser presidente del Banco Central Europeo. Claudio, una última pregunta. ¿Cuál será el futuro de Italia? Como he dicho, Italia no tiene futuro si se mantiene en el euro, pero podría jugar un papel muy importante si se saliera del euro o incluso si se pusiera a la cabeza de otros países que desean hacer lo mismo. También en relación con programas de desarrollo, no solo de su economía, sino de toda la economía mediterránea y de la zona del norte de África. Italia tiene una tradición en esto. Una importante tradición fundada por uno de sus grandes economistas de la posguerra, Enrico Mattei. Mattei fue el fundador de la industria petrolera italiana y aplicó una política para el desarrollo de los países del tercer mundo, ayudándoles a salir de su esclavitud colonial, del sistema colonial. De modo que Italia tiene una buena tradición en esto. Tiene una capacidad industrial de primera fila, lo que significa no solo inversiones de capital, sino capital financiero. Es decir, si Italia se sale del euro, tendrá la posibilidad de utilizar su propio potencial para crear un sistema crediticio que financie inversiones en Italia meridional, y que abra una brecha de desarrollo en África del Norte y el Mediterráneo. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El extremismo influente en Italia es cada vez más a la vista, más politizada, más rancio y descarado, en particular en torno a la política interior. Esta transformación es tanto cultural como política, o más bien es invariablemente a la vez. Este extremismo ya no es simplemente una subcultura. Se encuentra firmemente instalado y arraigado como la fuerza dominante en la vida italiana. Hace poco, un ex diplomático italiano de alto rango espetó a un periodista hablando de la locura en que se ha convertido el país y el papel dominante de los sacerdotes.
de la destrucción financiera. Me despierto en la mañana y me digo, ha habido un golpe de estado militar y de repente todo tiene sentido. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.